Hola, ¿qué tal? Esta vez quería presentarles a un amigo mexicano, don Mauricio Moreno. Él es un biólogo, está como gerente en un hatchery en Campeche, en la ciudad de La Paz, en México. Este hombre lo conozco hace un par de años, así que eso lo vamos a dejar para otra parte de la conversación. Y el tema de hoy día sería algo así como experiencias de cultivo de ceriola como una especie potencial para cultivar en Chile. Ya saben que en Chile tenemos una tendencia a a la diversificación, queremos trabajar en la diversificación acuícola y eso significa un poco buscar otra alternativa de especies. Y la ceriola, la verdad es que hay tres especies grandes, ya nos va a contar un poco más Mauricio, y un poco tratar de explicarles brevemente cómo se va a gestar esta dinámica con don Mauricio Moreno. Así que sin más, don Mauricio, buenos días, tardes, no sé cómo estamos por allá. ¿Qué tal? Buen día. Por aquí todavía son las 10 de la mañana, así que todavía es de día. Pues muchas gracias, Alonso, por la invitación. Y pues sí, ya tiene un poquito más de, ¿qué será? Como 13 años que nos conocemos, más o menos. Algo así. Y curioso porque desde que nos conocimos apenas estaba empezando el tema de las ceriolas en México. Y pues mira, 13 años después aquí seguimos. Muy Y bien. nada más, como datos, soy oceanólogo, no soy biólogo. Pero bueno, Perdón, oceanólogo. Ah, sí, perfecto. correcto. Bueno, esto es lo bonito de las correcciones. Oye, en base a tu experiencia, ¿cómo se están desarrollando los cultivos o el cultivo de ceriola por allá? Cuéntanos un poco. Pues mira, es muy interesante y es bastante curioso porque a diferencia de otros lugares donde se ha desarrollado la maricultura, realmente lo que es acuicultura en México tradicionalmente ha sido continental, ha sido con especies ya sea de agua dulce como tilapias, bagres, algunas truchas y sobre todo muchos camarones. Entonces, realmente fue como empezar una actividad totalmente nueva en un lugar donde no hay tradición con lo mismo, ¿no? Por decir, en otros países que hay maricultura ya había habido cultivos de otras especies como lo que es el Mediterráneo, doradas, lubinas, todo esto, y entonces ahora que están cambiando a la ceriola, pues ya parten desde un punto distinto. En México, desafortunadamente, no había prácticamente ningún cultivo en mar abierto, lo que es maricultura, y empezamos, pues se puede decir con el pie derecho, empezamos prácticamente cultivando ceriolas como las primeras especies que empezaron a realizarse pues ya de manera comercial a niveles de producción que pues ya van para mercados internacionales. Entonces se han realizado de una forma un tanto desordenada porque no hay un plan maestro o un plan general que venga del gobierno hacia los productores y de ahí teniendo como que una vista global de hacia a dónde se quiere llegar, lo cual esto obviamente trae muchos problemas porque a fin de cuentas cada esfuerzo que se hace para realizar maricultura es un esfuerzo, digamos, propio de cada grupo, de cada empresa, porque no hay un orden o una dirección general de los gobiernos para desarrollar una industria de maricultura pues fructífera, que genere empleos, que haga movimiento de economía, así que ha costado bastante, pero a pesar de eso, pues ahí vamos todavía. Ah, bien. Oye, y esto entonces es una iniciativa privada, no tiene nada que ver el gobierno aquí. Totalmente. Estas han sido iniciativas privadas 100%. Una vez que ya se instala la parte productiva privada, ya ha habido acercamientos del gobierno para, obviamente, para regular las cosas que le competen, pero más que nada de instituciones académicas para comenzar a desarrollar pues la parte científica, tecnológica que vaya acompañando a esta especie, ¿no? Cuando pasa esto, desafortunadamente el desarrollo de la empresa va más rápido que el de la academia, entonces muchas veces nos vemos limitados por estas cuestiones que la misma empresa tiene que ir desarrollando. Vale. ¿Y el ciclo productivo? Solamente para tener una noción del volumen que estás manejando. ¿Estás en tierra, en mar? Cuéntanos un poquito sobre cómo funciona Sí, la...
Todavía nosotros estamos a una escala pequeña, es decir, comparado con las industrias grandes de maricultura, como lo son el salmón o la dorada, la lubina en el Mediterráneo, todo esto, nosotros todavía andamos en los cientos de toneladas anuales, andamos más o menos por las 600, todavía nos falta mucho realmente, pero creo que pues es un buen inicio y por lo que está pasando a nivel mundial, yo creo que esto va a continuar, ¿no? Nuestra parte de producción empieza en tierra con reproductores que tanto tenemos algunos silvestres todavía, prácticamente la mayoría ya estamos trabajando con F1, F2, que pues obviamente son acondicionados para el cautiverio. Entonces, nosotros algo muy rescatable de estos procesos que hacemos es que los tratamos de hacer de una manera muy holística, es decir, que no utilizamos hormonas ni ningún precursor químico para fomentar los desoves, simplemente lo hacemos manejando luz, temperatura y dando un buen manejo a los peces. De esta manera logramos que desoven en las temporadas que nosotros queramos sin tener que utilizar algún otro tipo de inductor. Entonces esta parte pues nos tiene bastantes contentos. Entonces esto se realiza en tierra, también la parte de la avicultura que es una especie bastante demandante en la etapa larvaria por el tema de presas vivas que requieren. Empezamos desde rotíferos hasta artemia y luego el destete, todo esto se hace en tierra. Y en tierra podemos llegar hasta los 30, 50 gramos, ya dependiendo mucho de la capacidad instalada para mantener biomesas más grandes antes de llevarlos ahora sí que a los viveros offshore, ¿no? Que serían las jaulas estas flotantes que están en el mar. Y el ingreso de los peces son con esas tallas, 50 gramos más o menos. Más o menos, entre 30 50 es cuando los estamos sacando al mar. Y luego para llegar a una talla comercial de pues ahí sí ya depende mucho del mercado, ¿no? El que se esté buscando, pero podemos empezar más o menos arribita del kilo, que podemos estar llegando en 8 meses, y de ahí 2 kilos, 2,5 hasta 3 kilos, que podemos estar llegando en un año 6 meses, un año 8 meses, también depende la fecha cuando se siembren por el tema de las temperaturas que cambia bastante. ¿El mercado es local o es Estados Unidos? Lo que está... Mira, ese tema también es muy interesante, no soy experto en esto, pero normalmente estos cultivos de ceriola estaban destinados 100% a la exportación, principalmente a Estados Unidos, que los tenemos aquí pegados a nosotros, entonces realmente estamos muy cerca de ese mercado. Todo estaba planeado para irse para allá en tamaños grandes, para el mercado de sushi, pero a raíz de la pandemia, pues empezó a ver que realmente el propio país tiene una capacidad muy grande de adquisición de pescados de alto valor y a buen precio. Entonces, a raíz de esa pandemia se empezó a explorar y a introducir mucho en el mercado mexicano. Y pues, me imagino, ¿no? Como en todo el mundo, ahorita todo el boom de chefs y de todas estas cuestiones gastronómicas que hay, pues han encontrado en Campeche un producto muy versátil que realmente para mí donde más se luce es en platillos crudos, pero pues obviamente también preparados, todo eso. Entonces, a lo que voy es que sí hay un mercado muy fuerte en Estados Unidos donde casi todo el mundo apunta ahí, pero también hay un mercado nacional que también es bastante grande y ahora sí que paga productos de alto valor. El nombre como común que la gente le da a la ciruela Lalandi o riboliana. ¿Ambas especies las encontramos allá en México o solo una? Sí, mira, ha sido curioso porque cuando empecé con el cultivo de ceriola hace más o menos 12 años, empezamos con ceriola Lalandi, que realmente es, digamos, la especie fácil de las ceriolas, ¿no? Y después hubo un tema ahí, sobre todo con algunos investigadores de Estados Unidos que en cuestiones genéticas encontraron una diferencia en la mitocondria entre las poblaciones de California y las de el sur del continente, ¿no? Las de Chile. Entonces, ellos decidieron llamarle ceriola dorsalis a la población de California. Pero, pues nosotros ya estábamos trabajando como Lalandi, continuamos así y realmente todavía hay bastante polémica con ese tema, ¿no? Entonces yo creo que para efectos prácticos podemos mencionar que pues sigue siendo ceriola Lalandi y ceriola riboliana las que se cultivan aquí en México, ¿no?
Perfecto. Rivoliana tiene un poco más de complejidad en el cultivo, tanto desde la reproducción, toda la parte larvaria, supervivencia y todo, que la Landi, pero a fin de cuentas es una especie muy viable y pues va para adelante, ¿no? Los nombres comunes es un tema muy complicado también porque, y me imagino que esto es en todo el mundo, cada población le da sus nombres comunes a los peces que tiene en la localidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de México, se le llama jurel tanto al Seriola lalandi, tanto al Seriola rivoliana y como otras 30 especies diferentes, ¿no? Según la localidad, todos son jureles y pues no hay cómo alegarles ahí, ¿no? Pues así es como se conocen de toda la vida y así es. En cuanto a nombres un poquito más específicos que nos ayudan mucho, son como por ejemplo nombres que se utilizan pues, en la cocina japonesa, que sería el alandi, se conoce más bien como hiramasa, el rivoliana se conoce más como kampachi, y el de excelencia japonesa, pero pues solo se está cultivando allá, es el Quinquerradiata, que se conoce como hamachi. Ok. Oye, y este entonces supone, si es que tú ya estás avanzando hace varios, ya más de 10 años en esto, 12 años, en Chile no tenemos una producción ni siquiera incipiente de Seriola, excepto en Atacama, donde está la familia, ¿te acuerdas? Sí, Acuinor, Acuinor, ¿sí? Y correcto. tengo entendido que ahí producen digamos, los juveniles y creo que los exportan. No estoy muy claro con eso. Pero no existen jaulas en el mar, como el caso de los salmones, y poder empezar a ver esa alternativa. Pero lleva mucho tiempo en Chile queriendo potenciar un poco esto de la diversificación. Y la seriola, yo la conocí en el norte porque era un pez muy, muy apetecido, pero se metía mucho en verano. Se Sí. perdía ya en primavera, verano aparecía, ya en otoño, invierno se perdía. No teníamos una... Y las temperaturas creo que eran las que lo dominaban. Y nada, hay Universidad de Antofagasta, por ejemplo, sé que ellos tienen ahí una especie de hatchery pequeño de hace bastantes años, donde han logrado, parece, conocer un poco más del ciclo productivo. Entonces, respecto de las jaulas, las redes, los fondeos, cuéntanos un poquito cómo es esto en la parte del mar. ¿Son jaulas pequeñas, grandes? ¿Son de qué tipo, más o menos? Sí, mira, es interesante ese tema. Yo no soy experto en los cultivos en el mar, pero te puedo platicar un poco lo que se ha hecho por acá y romper algunos mitos, ¿no? Aquí también, por lo mismo que empezamos sin un ordenamiento como país, prácticamente cada empresa o cada grupo que se instaló para producir eso decidió cuál es la tecnología que más le conviene o cuál es la que creyó más conveniente. Eh, por la cercanía con Estados Unidos, digamos que tenemos ejemplos de nuevas tecnologías, por llamarlo así, de sistemas de jaulas en el mar, ¿no? Por ejemplo, están las famosas Ocean Spar, que son estas jaulas que van con un anclaje central y Sí, la jaula es romboide, la cual sube y baja. Entonces, hubieron proyectos que se empezaron así, también se empezó a utilizar mucho lo que son mallas de cobre por el tema del antifouling, jaulas sumergibles, eh, muchos, ¿no? Así que todos los prototipos, bueno, no todos, pero muchos de los prototipos que estaban a prueba fueron empleados aquí para hacer los cultivos, porque pues se creía que si era lo más nuevo iba a ser lo más adecuado para una especie nueva y para esto. A fin de cuentas, te puedo comentar que ahorita las jaulas más tradicionales, flotantes, son las que mejor han funcionado, ¿no? Ya los temas estos de alta tecnología, creo yo, y es mi opinión muy particular, que todavía no estamos en el momento de introducir estas nuevas tecnologías hasta que podamos tener una producción realmente estable de los peces y una vez teniendo una producción estable, entonces sí poder empezar con el tema de I más D y sobre todo en estas escalas, ¿no? Porque como bien sabes, pues cualquier tipo de tecnología nueva en mar abierto es muy caro, ¿no? Entonces, para grupos nuevos que están empezando a probar, a validar procesos, tener errores caros, pues al final nunca acaba bien. Entonces,
Mi opinión es ahorita lo más sencillo es lo que funciona y de ahí tratar de dominar la producción, los procesos y de ahí ya empezar a escalar las tecnologías hacia algo más automatizado como se utiliza en otras industrias. Ok. Y sobre los problemas, cuéntame un poquito, ¿qué problemas afectan al cultivo? Mira, es muy interesante porque todo va relacionado con lo mismo, ¿no? La mayoría de los problemas vienen porque no tenemos una industria que soporte la actividad. Nosotros no tenemos la capacidad de poder levantar un teléfono y pedir que nos vengan a cambiar una red, o pedir que nos vengan a hacer un baño a los peces, o pedir que vengan a realizar una cosecha, o que vengan a ajustar un anclaje para tensar las líneas. No hay ninguno de esos servicios, entonces todo lo tenemos que realizar nosotros, desde las tareas de rutinas diarias hasta anclajes, ajustes, baños, cambio de mallas, todo. Y la mayoría de los problemas vienen por esto, que realmente para poder realizar el 100% de todas las actividades que se necesitan, se requiere una infraestructura ya establecida, se requiere personal capacitado y desafortunadamente pues todo el personal que está capacitado en esto pues ha sido personal que ha sido capacitado por nosotros mismos. Entonces no tenemos una gran variedad u oportunidad para poder solucionar problemas pidiendo ayuda de terceros. No hay eso y yo creo que eso es lo que nos ha costado más poder tener los cultivos al punto, es decir, tener los fondeos como son, las mallas limpias, en sí todos los procesos que conlleva el cultivo sin depender de terceros. Eso es lo que más nos ha costado y por ahí vienen la mayoría de los problemas. O sea, hay espacio para proveedores, para desarrollo de proveedores específicamente, es lo que te estaría... No hay proveedores de maricultura, prácticamente todo lo tenemos que comprar fuera y traer y instalar nosotros mismos. No hay ningún proveedor que nos pueda ayudar a hacer un fondeo, a hacer un reticulado, en fin, todo esto es lo que nos ha costado más y nos sigue costando porque aunque sea una situación muy sencilla en países donde hay una industria establecida, para nosotros es toda una maniobra compleja. Mira, interesante. Y aquí tenemos el depredador, no sé, el lobo de mar, a veces las aves. ¿Cuál es su principal depredador en el caso del cultivo de la Sí, cereal? yo creo que son los mismos, ¿no? Están los lobos, las aves, pero yo creo que esos son los Hay menores de tiburones, los por ejemplo. problemas. ¿No hay qué? Tiburones o algo así. Sí hay, pero afortunadamente, o sea, no han realmente sido un problema, porque hasta eso sí se ha manejado bien, ¿no? Lo que son las protecciones contra lobos, las famosas loberas, las pajareras, estas sí se mantienen bien, entonces, afortunadamente, esos no han sido un problema. ¿Y qué temperatura hay? ¿Dónde se mueve la temperatura en el año ahí para el cultivo? Es complejo también porque estamos en una zona desértica, entonces hay variaciones muy grandes. Por ejemplo, en invierno lo más frío que te llegamos a tener el agua es más o menos 16 grados, a veces llega a 15 Celsius, pero en verano es donde se nos está presentando un problema y yo creo que a nosotros y a todo el mundo es que este verano fue mucho más cálido que el anterior y se espera que el que venga va a ser más cálido todavía y por ejemplo este año llegamos varias semanas sostenidas a 32 grados y eso trae bastantes problemas. El doble. Sí, bastante. Tremendo. Oye, ¿y la Sí, bastante. alimentación? ¿Cómo hace La alimentación pues se hace de manera pues muy tradicional, ahora sí que se utiliza con sopladores para dispersarlo por encima de la jaula, todavía no utilizamos alimentación submarina, que también es un plan que traemos, pero volviendo a lo mismo, como todo lo tenemos que realizar nosotros, son proyectos que van tardando tiempo, entonces todo se hace desde superficie. En un inicio también empezamos con compañías que ya tenían, digamos, cierta experiencia en alimentos para estas especies, que son muy distintas a otras especies, por ejemplo, como son peces que todavía no están totalmente domesticados ni han pasado por procesos de manejo genético, prácticamente no soportan las harinas ni los aceites vegetales, no crecen bien, se pueden enfermar, entonces todavía se requieren alimentos con alta proteína, con todavía un alto índice de FIFO, entonces todavía hay mucho que hacer ahí, pero ya afortunadamente ya hay compañías mexicanas que ya están realizando
un alimento con las características que necesitamos y pues hecho aquí a una distancia relativamente corta. Ah, perfecto. Ahí, entonces, ¿se hace necesario plataforma o pontones como de apoyo para la operación? ¿Lo tienes que hacer, como tú decías recién, manualmente o de Sí, manera correcto. artesanal, No, ¿no? de hecho, todavía estamos, digamos, tan en pañales en la industria, por decirlo así, que, por ejemplo, no podemos usar estos contenedores de 1 tonelada de alimento, no recuerdo el nombre. Tenemos que seguir utilizando todavía sacos de 25 kilos, ¿no? Entonces, es bastante, digamos, es poco eficiente, pero pues ahorita es la manera que tenemos para trabajar. Esperemos que en algún momento podamos trabajar con pontones de alguna manera un poco más sistematizada y automatizada para mejorar la eficiencia en la alimentación, que es crítica totalmente. Oye, y a nivel de colaboración, estoy pensando en el cultivo de la cereola a nivel mundial. Se da en unas ciertas zonas, hay intercambio de experiencias, ¿funciona algo por el Híjole, estilo para poder mejorar? fíjate, es bien interesante eso y me he sorprendido mucho, ¿no? Me ha tocado ver grupos que han empezado con estos cultivos en otras partes de América, no, no vamos a decir países porque va a ser muy fácil saber quiénes, pero en otros países de Centroamérica. Y, y ha habido una situación compleja, ¿no? Al tema pues no se puede decir robo de técnicos, pero sí de llevarse talento, ¿no? Que ha sido capacitado por muchos años aquí por nosotros y de repente por abajo del agua los contactan y se los llevan, ¿no? Entonces, es un poco triste esa historia porque a fin de cuentas lo que hacen es pues sacar el know-how y después estas personas son desechadas, ¿no? Y se me hace un poco desleal, a veces entiendo que pueda ser la misma urgencia de querer producir una especie nueva sin tener todavía, digamos, la experiencia o el conocimiento de cómo hacerlo, porque me ha tocado ver mucho que llegan muchos expertos al cultivo de ceriola que llevan 30, 50 años trabajando con otras especies y pues no sale igual, ¿no? Porque pues es Claro. otra especie, es diferente. Entonces, este tipo de efectos nos ha llevado a eso, por lo cual ha habido últimamente poca colaboración en cuanto a compartir cuestiones técnicas y todo eso. Sin embargo, y me llama mucho la atención todo lo que es la parte del Mediterráneo. Hace poco me invitaron a dar una charla a Gran Canaria sobre esto. Y allá la gente es mucho más abierta a hablar cuestiones técnicas del cultivo de ceriola, porque si bien todavía está esa industria muy en los inicios, lo que es la ceriola, que allá prácticamente es ceriola dumerili, hay mucha experiencia y hay una industria muy grande con la dorada y la lubina. Mm. Entonces, como que todos los productores saben que están en un proceso de aprendizaje donde no les van a salir bien los números con la ceriola, donde están aprendiendo a conocerla, a manejarla. Entonces hay mucho intercambio de ideas, hay congresos, va y ven de información para, pues, ahora sí que como comunidad poder llegar pues, a las metas que se han puesto, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención porque sí, aquí pues en todo el continente americano prácticamente no existe ese tipo de colaboración, ¿no? Y otra cosa es que, pues allá por esta misma experiencia previa que tienen, como que saben que les va a costar unos años, les va a costar algo de dinero, pero en algún punto van a estar produciendo niveles y volúmenes bastante importantes. Y esa experiencia, cuéntanos un poquito, ¿fuiste para allá como un experto? ¿Ellos reconocen tu trayectoria, por eso fuiste para allá invitado o es parte de la Sí, colaboración? casualmente por allá como que ponen un poco más de atención de lo que se está haciendo con ceriolas en otros lados. Y digo, obviamente, además de que yo estudié allá y pues tengo contacto directo con personas que están involucradas en la industria, hace poco hubo un congreso en octubre que es, digamos, ahí tienen un plan nacional del cultivo de ceriola que se llama Planacer, entonces, pues digamos que hacen diferentes temas de investigación, tanto academia como con productores privados que están empezando con esto, realizan ciertas metas y luego presentan los resultados. Entonces, para este último congreso que fue la presentación de los resultados de todo el año, pues me invitaron a dar una plática precisamente de lo que estamos haciendo acá, porque aunque allá la industria de dorada y lubina es muy fuerte, pues realmente no tienen tanta experiencia con el cultivo de ceriola. Y aquí, pues aunque no tenemos otra industria de
peces marinos, pues ya tenemos pues más de 10 años cultivando seriola, entonces se les hace interesante, ¿no? Que podamos compartir estas experiencias, de la cual ellos también pueden aprender y obviamente pues llegar hacia donde están apuntando, ¿no? Y te digo, muy interesante porque me llama mucho la atención cómo se organizan allá, ¿no? O sea, sí ves muy claro que okay, un centro académico se va a encargar de la nutrición, ¿no? Entonces va a desarrollar ciertas dietas para probar con estos peces, ¿no? Otro equipo se va a encargar de evaluar, no sé, el metabolismo, ¿no? Y lo hacen así. Entonces, al final, conjuntan toda esta información de varias áreas y pues empiezan a desarrollar un conocimiento que les va a ayudar mucho para hacer más profesional todos estos cultivos. Y te digo, o sea, es cuestión de tiempo para que realmente empiece a haber un volumen importante producido en el Mediterráneo. O sea que lo están produciendo en el Mediterráneo con ganas de hacerlo, en México, potencialmente podríamos hacerlo aquí en Chile. ¿Y en qué otro lugar, en qué lugares del mundo ves tú que están haciendo al menos o partiendo con este tema de la seriola? Híjole, afortunadamente, yo ahora sí que para buena sorpresa mía, porque pues si recuerdas, cuando nos conocimos, Alonso, hace más de 10 años, no había prácticamente seriola en el mundo. Sí. Y ahorita puedes ver que en Noruega ya grandes compañías que tienen bastantes recursos están haciendo conversiones de facilidades, bueno, de instalaciones que tenían en tierra adentro, en recirculación para salmón, las están modificando para seriola. También está el caso de los holandeses, que en un inicio se llamaban Silt, después de ahí cambiaron a Dutch Yellowtail y están produciendo, tal vez los volúmenes no son muy grandes, pero son lo suficientes para el mercado que ellos están apuntando, lo están produciendo bien tanto en Holanda como ya están empezando en Maine, también otros grupos ya están empezando a construir proyectos para seriola en California, no se diga en el Medio Oriente, también es... hay compañías muy grandes que ya están trabajando con otras especies más típicas de ahí, se me fue el nombre, como Barramundi precisamente, y están también empezando a convertir hacia seriola. Entonces realmente ahorita con este boom también que ha habido de sistemas de recirculación, pues hay más oportunidad de hacerlo en cualquier lugar. China, Japón, no se ha escuchado. Mira, está interesante. Japón tiene tradicionalmente cultivos de seriola quinquerradiata, pero casualmente tienen solo 2 hatcheries. Entonces, todo el cultivo de quinquerradiata ha partido de la captura de juveniles y prácticamente engorda de juveniles. Entonces, últimamente sé que ha habido problemas con el abasto de juveniles de forma natural. Sé que hay grupos de japoneses que están buscando fuentes de juveniles fuera de Japón para poder continuar con esto. Y en China también, ¿no? Ahorita van como bueno, China siempre ha sido líder en los cultivos de agua dulce y ya están empezando a migrar hacia las especies marinas y seguramente también empezarán con alguna seriola ahí, aunque realmente ellos como que son más fuertes en el tema de peces planos, pero seguramente van a llegar ahí dentro de poco. Ok, súper interesante. Bueno, yo creo que hasta aquí se ha cumplido un poco el objetivo de poder conversar respecto de una especie que aquí en Chile está sonando un poquito, pero yo creo que deberías venir para acá y empezar a hablar sobre la palabra, como un poco hacer ruido. Pero siento que, solo para cerrar, ¿tú crees que aquí se va a desarrollar una industria más en tierra que en mar o va a ser una mezcla de ambas? ¿Cómo lo ves? Pues mira, realmente va a depender mucho de dónde lo quieran hacer y las temperaturas, ¿no? Porque aunque hay diferentes tipos de seriolas, realmente sí son especies más subtropicales a tropicales. Entonces, habría que ver las temperaturas que tengan, pero pues yo creo que en mar, en tierra adentro, yo creo que va a ser lo más viable, porque pues independiente de donde estén, la temperatura que haya, se puede mantener una temperatura óptima para el cultivo. Y pues obviamente toda la experiencia y la industria que hay en cuestiones de salmón, pues es una base muy fuerte para poder detonar una industria de peces marinos de otro tipo, ¿no? Que no, ahí sí yo ya no sé si es atractivo o no, porque pues realmente los montos económicos que maneja la industria salmonera son bárbaros y pues sí, creo que muchas veces no se quiere voltear a ver otra cosa más que hacerlo muy bien y pues claro, es válido, ¿no?
Así es. Bien, don Mauricio, no le quito más tiempo. Muchas gracias por esta entretenida conversación y esperamos verte pronto por acá. A contrario, Alonso, todo un gusto y pues ya sabes, aquí estamos. También cuando quieran darse una vuelta por acá, bienvenidos todos. De todas maneras. Muchas gracias, cuídate y hasta luego. Que viva México, como dices. Exacto. Hasta pronto. Chao, que esté bien. Chao. Gracias. Chao.